Que Dios te bendiga, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que te encuentres muy bien. Me gustaría compartir un texto bíblico que ha sido de mucha bendición para mi vida, que encontramos en Salmos 32:9. Dice, te haré entender y te enseñaré el camino que debes de andar. Sobre ti fijaré mis ojos. ¿Has escuchado alguna vez de que hay una voluntad que Dios tiene para nosotros? O muchas veces nosotros ocupamos esa palabra que dice que se haga la voluntad de Dios, pero realmente estamos dispuestos a que se cumpla la voluntad de Dios, y sabemos que la voluntad de Dios es perfecta. Y es una voluntad que la voluntad de Dios son unos planes que Dios tiene para nosotros, que Él ya tiene un propósito en nuestra vida. También tratamos o hablamos muchas veces de los propósitos y los planes que tiene Dios en nuestra vida. Y conforme Dios nos va mostrando sus propósitos y sus planes, es como vamos entendiendo. Pero eso no quiere decir que para a nosotros se nos hace fácil, que esos propósitos, esos planes, conforme Dios nos los va mostrando, eso no quiere decir que los entendemos fácil, por nuestra forma de pensar terrenal, por nuestra forma de pensar finita. Y recordemos que Dios sus pensamientos son infinitos, su ser, lo que es Dios está fuera de nuestro entendimiento. Entonces, por eso muchas veces cuando pasamos alguna adversidad, algún problema, realmente nosotros lo primero que hacemos es decir, Dios me ha dejado, y no lo que no ponemos a pensar y no vemos en el momento es que el porqué de ese problema, el porqué de esa situación, sino que son parte de los planes de Dios. Las pruebas son parte de los planes de Dios. Las pruebas nos crean carácter, las pruebas nos hacen crecer, nos hacen avanzar, nos fortalecen. Después de un proceso difícil que pasó el pueblo de Israel cuando pasó el éxodo, después vino todas esas pruebas y vino todo el proceso que Dios hizo para fortalecer y para que todo lo que estaba mal en su pueblo, e incluso hubieron generaciones que murieron en el transcurso, generaciones que se aferraron a su forma de pensar, a su forma de hacer las cosas. Sin embargo, vemos de que Dios cumplió su propósito. Dios cumplió el plan que tenía para el pueblo de Israel, que era hacer una nación grande, que bendecirla, que todo lo que la tierra prometida que Él les había dado, que Él les había prometido a sus padres, se las cumplió. Entonces vemos que Dios hace lo mismo con nuestra vida. Dios nos ha dado promesas y Dios las cumple y Dios las está haciendo. No tienes por qué desesperarte, no tenemos por qué desesperarnos. Sin embargo, lo que tenemos que pedir más en oración es: Dios, muéstrame, dame sabiduría, revélame. ¿Cómo puedo yo entender los planes que tú tienes para mi vida? Muéstrame tu propósito. Quiero que tu propósito perfecto se cumpla en mi vida. No quiero más que mis propósitos, mis anhelos solo se cumplan, sino que sean parte de lo que tú anhelas para mi vida. Muéstrame, dame ese deseo por cumplir tu voluntad. Entonces, vemos de que conforme Dios nos va revelando, dice, te haré entender, que Dios nos haga entender, que nos haga entender sin vivir tanto como cuando Pablo o cuando era Saulo se encontró, tuvo ese encuentro que le dice que a quien perseguía era a quien se le estaba apareciendo, y le dice que era duro dar cosas contra el aguijón. Entonces vemos de que si él no hubiera entendido, por eso quedó ciego. Él tuvo que pasar un proceso, él tuvo que vivir un proceso para llegar a ser lo que conocemos como Pablo, como el último de los apóstoles, quien llevó el evangelio, quien predicó más el evangelio, quien Dios usó grandemente, aún sin haber sido parte de los 12, fue usado porque él
entendió y cedió ante Dios, dijo, aquí estoy, y decía, esclavo soy de ti. Yo, Pablo, esclavo de nuestro Señor Jesucristo. Él se presentaba como eso porque él había cedido, había entendido y le pidió que le enseñara el camino y entendió y aprendió a caminar y pidió encaminar en ese camino. ¿Y cuál es el camino? El camino de nuestro Señor Jesucristo. El evangelio de nuestro Señor Jesucristo es el camino, el cual nosotros como hijos de Dios tenemos que seguir. Ya no podemos vivir atados y querer estar siguiendo lo que conocemos como las viejas costumbres, de andar lo que andamos atrás, todo lo que nosotros teníamos de malas costumbres, que teníamos atrás, todo lo que se supone que ya dejamos, regresar a eso, ya no podemos seguir. Entonces tenemos que ceder ese espacio a Dios, a que se cumpla no nuestra voluntad, sino la voluntad de Dios en nuestra vida. Y entonces vamos a vivir más tranquilamente, vamos a vivir dependiendo de Dios. No quiere decir que va a ser un mundo para nosotros fácil, porque el mundo está gobernado por el enemigo. Pero sin embargo vamos a vivir confiados en nuestro Señor. Y dice dice, sobre ti he fijado mis ojos, que en nosotros es que Dios ha depositado su mirada en Él. Él está pendiente de nosotros, Él está pendiente de cada una de nuestras necesidades y sabemos, por eso dice más, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas nos serán añadidas. Primeramente tenemos que buscar las cosas de nuestro Padre, los negocios de mi Padre, decía nuestro Señor Jesús, que era necesario, siempre decía que era más importante los negocios de mi Padre. Decía, ¿cuáles son los negocios de mi Padre? Era eso, cumplir la voluntad de Dios. Nuestro Señor Jesús no vino a cumplir su voluntad, sino que vino a cumplir la voluntad de nuestro Padre Celestial. Nuestro Señor Jesús vino a cumplir esa voluntad y parte de la voluntad de nuestro Padre Celestial era que Él muriera por ti y por mí. Entonces, si nuestro Señor Jesús se dio y hizo cumplir la voluntad de nuestro Padre, ahora ¿quién somos nosotros para oponernos y decir, no, yo no voy a hacer eso porque me da pena, porque estoy muy joven para buscar de Dios? Eso es para los ancianos, eso es para las viejitas, eso es para los religiosos. No, buscar de Dios no es religión, buscar de Dios es hacer una relación con nuestro Señor y conocerlo y caminar con Él. Créeme que lo más importante que vamos a tener en esta vida. En esta vida es tan corta y tan instantánea que termina en un abrir y cerrar de ojos. Más después viene una vida eterna. Y entonces nosotros nos concentramos en lo pequeño, viendo de que después tenemos algo inmenso, que es la eternidad con nuestro Señor Jesucristo, o con nuestro Padre Celestial, o la eternidad en condenación. Entonces, así que te hago una invitación, por si tú no conoces de Dios, por si tú tienes deseo de ceder, que Dios haga tu voluntad. Recordemos que no es necesario de decir, hoy yo quiero que sea mi voluntad y por eso ya mañana ya no quiero hacer mi voluntad, entonces por eso voy a irme y ya no voy a pasar solo encerrado y diciendo y encerrado en una iglesia, o me voy a ir a encerrar en un monasterio o cosas por el estilo. Eso es una vida religiosa. Yo no te estoy hablando de una vida religiosa, yo te estoy hablando de conocer a Jesús. ¿Cómo conozco a Jesús? ¿Cómo conozco el propósito de Dios en su vida, en nuestra vida? Es mediante la palabra de Dios. Mediante la palabra de Dios es que nosotros nos damos cuenta y Él nos va revelando. Es mediante la palabra de Dios. Entonces te invito a que estudies las Escrituras y también a que hagamos una corta oración donde puedas pedirle a nuestro Señor Jesús que le quieres conocer,
que quieres que sea parte de tu vida, que quieres formar una relación y que quieres hacer la voluntad de nuestro Padre Celestial, así como Él la hizo. Acompáñame. Señor Dios Todopoderoso, gracias Padre Celestial por enviar a nuestro Señor Jesús a morir por mí y por ti, por cada uno de nosotros. Gracias Padre bendito, porque nos amaste tanto. Gracias Señor Jesús por haber dado tu vida por mí y por cada uno. Hoy te agradezco. En el nombre de Cristo Jesús te recibo en mi corazón. Gracias Padre por enviarlo, por haber enviado al Hijo a morir por mí. Señor, quiero que se cumpla tu perfecta voluntad en mi vida. Quiero cederte, Señor, mi vida, mi voluntad, para yo caminar en tus caminos, para yo caminar en tu perfecta voluntad. Señor, te pido perdón por todas mis fallas, mis errores que he cometido, mis pecados que he cometido. Me arrepiento, soy pecador. Te quiero decir, Señor, que hoy hagas cambios en mi vida. Ya no quiero seguir siendo como he estado siendo. Todas esas cosas que a ti no te agradan, a mí también ya no me están gustando. Sé que su camino es de muerte y te pido que me rescates de ahí. Rescátame hoy de este lugar. Dame una vida nueva. Transfórmame. Cámbiame. Señor, te agradezco por todo. Envía a tu Santo Espíritu en mi vida para que sea Él preparándome para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Te agradezco por todo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Si tú has orado conmigo, te invito a que le des amén en los comentarios. Escribe amén. Comparte este video. Nos ayudaría mucho para poder alcanzar a más personas que tengan esa necesidad de conocer un poco más de Dios. Tú no sabes quién podría ser. Hay personas que no te imaginas, que hay veces te han dicho de que no quieren saber de Dios y muy dentro de ellos saben que necesitan. Porque no hay nada más que llene al hombre. Por eso es que la palabra y nuestro Señor es comparado con ese pan y esa agua que si llegamos a tomar y a comer, no tendremos hambre ni sed jamás, porque es lo único que llena nuestra alma. Así que te agradezco por todo, que Dios te bendiga, y si aún no te has suscrito, te invito a que te suscribas a este canal, compártenos, deja un like, te agradeceríamos mucho, y que Dios te bendiga. Y recuerda algo muy importante que quiero que no se te olvide nunca, que Cristo viene pronto y espero que tú estés preparado. Bendiciones.